Hola, esta es una clase de la Cátedra de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. El tema del que les voy a hablar hoy es ensayos de alimentación y soy la ingeniera zootecnista Cristina Marchetti. Importancia de hacer ensayos en alimentación. Los ensayos de alimentación nos permiten comparar el valor de los diferentes alimentos o sus combinaciones. En muchos casos, uno cree que combinando ciertas fibras con ciertos granos van a mejorar el aumento de peso en un animal y no siempre es así. Para eso se utilizan estos ensayos de alimentación. También determina el valor y aprovechamiento de los alimentos en forma individual. Explican la conveniencia nutricional y seguridad de diferentes dietas. Establece los requerimientos cualitativos y cuantitativos de la mayoría de los nutrientes conocidos. A través de estos ensayos surgieron las tablas de requerimientos de diferentes entidades conocidas. Precisa el valor nutricional de los alimentos y sus combinaciones para el crecimiento, mantenimiento, reproducción, lactancia y toda la vida del animal. Evalúa resultados en salud, condición general, ganancia de peso, cambios de altura, longitud, circunferencia del cuerpo. Tipos de experimentos de alimentación. Existen varios tipos de experimentos de alimentación. Entre esos tenemos las pruebas comparativas de alimentación, pruebas de alimentación con animales de laboratorio, método de dietas purificadas, técnicas con animales libres de gérmenes, alimentación controlada versus ad libitum, alimentación uniforme por parejas y experimentos de sacrificios en animales. Ahora voy a detallar cada una de ellas. Pruebas comparativas de alimentación. Estas pruebas permiten comparar dos o más raciones entre sí. Sirven para comparar cantidad de alimento versus unidad de producto o valor económico, o sea, determinar cuánta es la cantidad necesaria para obtener cierto producto en el animal y cuánto es su costo económico. También se pueden comparar ingredientes entre sí como parte de la ración cuando los otros se mantienen constantes. Por ejemplo, tenemos dos raciones, una ración A y una ración B, en donde tenemos la cantidad de maíz y salvado de trigo en forma constante. Y lo único que hacemos variar es la harina de pescado en la ración A, que se cambia por harina de semilla de lino en la ración B. Para estos dos casos, la ganancia diaria en kilo en los animales fue un promedio de, en el primer caso, con la ración A, de 500 gramos y en el segundo caso de 320 gramos. Como verán, la ganancia por cada 100 kilos de alimentos es mucho menor en la ración A que en la ración B. Entonces, económicamente es mejor la harina de lino, pero la ganancia diaria es menor. Entonces, lo que se puede hacer con estas pruebas comparativas es ver si la diferencia se debe a la calidad de proteína que contiene la harina de pescado, si es mayor que la de la harina de semilla de lino, o si es otra diferencia, como en este caso, la diferencia radica en el contenido de calcio y no en la calidad de la proteína, el cual puede ser subsanado si se le agrega a la harina de lino piedra caliza molida. Entonces ahí obtendríamos las mismas ganancias alimentándola con harina de semilla de lino que con harina de pescado y sería mucho más económico. Entonces estas pruebas nos permiten determinar este tipo de cosas. Pruebas de alimentación con animales de laboratorio. Sirven como pruebas pilotos para obtener información preliminar en forma rápida y de menor costo con animales mayores. O sea, se utilizan animales mucho más pequeños que se reproducen rápidamente, consumen poco alimento y nos permiten experimentar para tener una idea aproximada de lo que pasaría en animales mayores, los cuales tenerlos en laboratorio es mucho más costoso y un trabajo mucho más engorroso. La industria animal debe mucho a estos experimentos efectuados en rata, especialmente en todo lo que son pruebas de medicamentos o también en la nutrición animal, las pruebas de deficiencias de vitaminas y de minerales primero se probaron con ratas y luego se empezaron a probar en animales mayores. Método de las dietas purificadas. Este método es muy usado en animales de laboratorio. Estas dietas están compuestas por fuentes purificadas de diferentes nutrientes. Esto quiere decir que los nutrientes se van armando en la dieta, en la ración, en su estado lo más puro posible. Por ejemplo, en el caso de la proteína, se puede agregar caseína, proteína purificada de semilla de soja o urea. En el caso de los carbohidratos, se agrega almidón, glucosa, sacarosa. Para las grasas se puede agregar sebo o aceite. En los minerales, sales puras. Y en las vitaminas,
estas como compuestos puros. Entonces se arma la ración con los nutrientes en su estado prácticamente puro. Estas dietas hacen posible poder incluir o quitar un nutriente sin afectar a otros. También permiten estudiar diferentes niveles de un mismo nutriente sin alterar los demás. Estos experimentos llevaron al descubrimiento de lo que son las vitaminas y la diferencia de la calidad proteica e información precisa sobre los minerales. Cuando se experimentaron con dietas puras en ratas, que se les agregaba proteína, carbohidratos, grasas y minerales en estado puro, así como los ven acá, se descubrió que los animalitos presentaban otros tipos de deficiencias y de problemas. Entonces ahí se supuso que había otros compuestos que no se encontraban dentro de estos 4 grupos y que eran esenciales para la vida del animal. De ahí surgen el estudio de las vitaminas. Entonces es muy importante este método de dietas purificadas. También se pueden determinar, por ejemplo, las relaciones que hay entre diferentes tipos de aminoácidos dentro de las proteínas y la cantidad de esos aminoácidos que se requieren en cada tipo de animal y sirven para conocer cantidades cualitativas y cuantitativas sobre las necesidades nutricionales de los animales de granja. Por tratarse de dietas purificadas, esta presenta ciertas limitaciones. Los ingredientes empleados no se deben considerar puros en el sentido absoluto. Por ejemplo, en el caso del almidón, este no está completamente libre de elementos minerales. Tiene una cierta cantidad de elementos minerales traza. A los animales no les puede faltar algún elemento indispensable para el organismo. Por lo tanto, debe ser administrado en cantidades conocidas. Cuando uno ve los requerimientos de proteínas, hidratos de carbono y demás, tiene que saber que no puede quitarle en 100% estos componentes nutricionales en la dieta, sino que debe haber una cierta cantidad mínima para producir sus funciones vitales. Si no, no solo los análisis darían error, sino que también no serían representativos. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno endógeno, que es un nitrógeno que siempre se va a encontrar en las heces, hacia el animal no se le dé nada de proteína, porque es un nitrógeno que proviene del animal, que son descamaciones de células, enzimas y demás, que fueron arrastradas junto con el alimento en el proceso digestivo. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta todas estas pérdidas endógenas que tiene el animal antes de empezar a emplear este tipo de dietas. La esencia de algún elemento mineral que se requiera solo en cantidades traza, o sea, en muy pequeñas cantidades, puede no ser descubierta debido a la imposibilidad de eliminarlo por completo de los ingredientes que componen la dieta experimental. Por ejemplo, hay algunos minerales que se encuentran en el almidón y que son muy difíciles de sacar. Entonces, si los requieren en cantidades traza, uno no va a poder apreciar su deficiencia. Algunas proteínas pueden sufrir modificaciones de su estado natural durante el proceso de purificación y pueden volverse, por ejemplo, indigestibles. Los carbohidratos afectan los resultados de los estudios en el caso de las vitaminas, debido a que con estos se puede sintetizar vitaminas en el tracto intestinal. Esto lo realizan los microorganismos. Los microorganismos, que en el caso de los no rumiantes se pueden encontrar en el ciego o en el colon del animal, pueden sintetizar vitaminas a través de los carbohidratos. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando deficiencias del grupo B, que en su mayoría son producidas por microorganismos, al darle carbohidratos a estos microorganismos no vamos a poder apreciar esa deficiencia de vitaminas. Y mucho más se da esto en el caso de los rumiantes, que tienen una gran cuba fermentativa llena de microorganismos en el rumen. Una dieta purificada que dé excelentes resultados no se puede preparar hasta que todos los requerimientos nutritivos de esa especie sean conocidos. O sea que hasta que nosotros no sepamos cuáles son los requerimientos nutritivos de la especie, no podemos preparar estas dietas purificadas. La dieta debe ser de una naturaleza física conveniente, sabor aceptable y en cantidades suficientes. Esto es muy importante porque yo puedo tener una dieta que complete todos los requerimientos del animal, pero si el animal no le parece aceptable, no es palatable para él, no la va a comer. Eso pasa mucho con muchos alimentos balanceados, por ejemplo, para perros, que a mí me ha pasado varias veces, de comprar alimentos que son de muy buenas marcas, que es muy buena la calidad nutricional que tienen, y sin embargo mis animalitos no lo querían comer porque tienen un sabor horrible. Entonces esto también hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de dietas. Técnica con animales libres de gérmenes.
Estas se crean para evitar que los microorganismos que se encuentran en el tracto digestivo de los animales compliquen la interpretación de datos sobre requerimientos dietéticos, por ejemplo, como dije anteriormente, de las vitaminas. Para eso se trabaja con animales libres de gérmenes al nacer y son criados en ambientes no contaminados. ¿Qué quiere decir libre de gérmenes? Que no tienen bacterias, levaduras, hongos, moho, protozoos y parásitos. Estos animales nacen por cesárea y se crían en aparatos diseñados especialmente donde se les suministra dietas esterilizadas, o sea, de tal manera de que no pueda entrar ningún tipo de bacteria, levadura, ningún germen al alrededor. Esto es muy usado, por ejemplo, para la determinación de vitaminas o también para estudiar la respuesta inmune de algunas enfermedades. Alimentación en grupo versus alimentación individual. Cuando los animales nosotros los separamos, podemos estudiarlo de dos maneras. A cada uno en una jaula individual, por ejemplo, o varios animales en una sola jaula. Ahí, cuando se alimenta a varios animales en una sola jaula, surge lo que se llama competencia de lote, que es cuando algunos animalitos van a ingerir menos alimentos que cuando lo hacen en forma individual. ¿Por qué? Porque siempre cuando se alimentan en grupo hay uno que es más dominante sobre los otros. Este que es más dominante generalmente come más de lo que comería en forma individual y los otros comen menos de lo que comerían estando solos porque está este animal dominante que los inhibe a comer lo que realmente debería. Entonces, cuando no se puede hacer los estudios en forma individual, lo mejor es tratar de formar muchos grupos reducidos con pocos animales en cada grupo que pocos grupos con muchos animales. Y la alimentación individual, al quitar esa competencia de lotes, brinda mejores resultados estadísticos. Alimentación controlada versus ad libitum. La alimentación controlada es cuando el alimento que consume el animal es controlado por el investigador. O sea, yo digo cuánto va a comer ese animalito. Alimentación ad libitum es cuando el animal puede consumir todo lo que desee. Entonces yo le pongo mucho alimento y él consume sin ningún tipo de limitante. La desventaja de la alimentación controlada es que al alimentar con las mismas cantidades a todos los animales, algunos que tengan crecimiento rápido van a estar en desventaja por tener mayores requerimientos que los otros, ya que al crecer más rápido, a medida que va creciendo, va a ir aumentando su requerimiento. Y como la cantidad de alimento va a ser siempre el mismo, en algún momento ese alimento no le va a alcanzar para cubrir sus requerimientos en comparación con los otros que crecen de una forma más lenta. Y además, no se puede medir el consumo. La desventaja de la alimentación ad libitum es que produce resultados variables. No son los mismos. En cambio, en la alimentación controlada uno siempre tiene la misma cantidad de alimento. En ad libitum ya va a depender del consumo del animal. Este tipo de experimentos se utiliza mucho para determinar la cantidad de alimentos requeridos por cada 100 kilogramos de ganancia de peso. Este es un ejemplo, se lo puede usar para muchas otras cosas, pero generalmente se lo usa para ver cantidad de alimento por ganancia de peso. Alimentación uniforme por parejas. En este caso, la ingesta del alimento está totalmente controlada. Este método sirve para comparar dos raciones. Por ejemplo, una ración A y una ración B. Estas dos raciones son iguales salvo porque varía un elemento. Por ejemplo, diferentes fuentes de fósforo. Antes del experimento se alimentan todos los animales de la misma forma. Comenzado el experimento, se seleccionan de a pares, o sea, se van seleccionando de a dos, y cada pareja debe ser lo más similar posible en cuanto a edad, tamaño y antecedentes. A un animal se le va a administrar una ración A y al otro se le va a administrar una ración B. Generalmente para este tipo de ensayos se buscan animales que sean de la misma camada, sean mellizos o gemelos. Si se desea estudiar 3 alimentos, también se lo puede hacer por un trío, pero va a requerir muchísimos más animales y va a ser más difícil la experimentación. Las comparaciones son válidas cuando la alimentación es restringida y no a niveles normales. En este caso, entonces no se puede hacer alimentación ad libitum, siempre debe ser una alimentación controlada. Las ventajas son a nivel estadístico, ya que reducimos la mayor cantidad de variaciones dentro del experimento. Una, mantenemos controlado el consumo del animal, por ejemplo, y por el otro lado reducimos al mínimo la diferencia que hay entre los animales. La desventaja es que no sirve para determinar el grado de superioridad de una ración frente a otra para el crecimiento. Se usa para ver el efecto específico de un nutriente y no para comparar ganancias de pesos y producción. Experimento de sacrificios en animales.
Este se usa cuando se requiere más información que aumento de peso y tamaño. Sirve para determinar el efecto de una dieta sobre los cambios en la composición del cuerpo, que no pueden ser medidos de otra manera. Entonces se sacrifican los animales para medir y analizar ciertos tejidos del organismo. Este tipo de experimentos permite estudiar los requerimientos en proteínas para el crecimiento, comparar diferentes fuentes proteicas y conocer su efecto específico en cuanto a formación de tejido. O sea que nos va a decir hacia qué parte de los tejidos van destinados en qué momento los diferentes nutrientes. Es muy usado para el estudio de nutrición en bovinos para carne, ya que brinda datos de requerimiento de canal y calidad de la misma. Diseños experimentales. Los diseños experimentales son la forma en que se van a preparar los experimentos que vimos anteriormente para poder ser analizados estadísticamente. Hay diferentes tipos de diseños experimentales. Tenemos arreglo factorial, doble reversible, cuadrado latino y totalmente aleatorizado o totalmente al azar. El arreglo factorial tiene una gran ventaja, que es que permite la manipulación simultánea de dos o más variables independientes o llamados factores en un mismo experimento. Por ejemplo, yo puedo estudiar los requerimientos de hierro y cobre en simultáneo y la interacción entre los mismos. Para esto se realizan todas las posibles combinaciones entre los valores de las variables. Así, cada combinación de tratamientos determina un grupo experimental, o sea, un grupo de tratamiento o casilla. Por ejemplo, en el diseño factorial completo 2×2 determina 4 grupos de tratamiento. En un diseño 3×3, 9 grupos de tratamiento. La desventaja del arreglo factorial es que se requiere una gran cantidad de unidades experimentales a medida que van aumentando las variables independientes con sus respectivos costos. Por ejemplo, en un factorial de 2×2, que tengamos 4 tratamientos y mínimamente tengamos 4 repeticiones, vamos a necesitar 16 unidades experimentales, o sea, 16 animales como mínimo. Para uno de 3×3, en donde vamos a tener 9 tratamientos y obviamente en cada tratamiento 4 repeticiones, vamos a necesitar 36 unidades experimentales o 36 animales. Veamos un ejemplo de un factorial completo 2×2. Tenemos una dieta basal y tenemos 24 animales. A eso vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando a la dieta se le agrega hierro y cuando no se le agrega hierro. Entonces dividimos la mitad de esos 24, a 12 los alimentamos con hierro y a 12 los alimentamos sin hierro. A su vez, los subdividimos y de esos 12, 6 no solo lo alimentamos con hierro, sino también con cobre. Y a los otros 6, solamente con hierro y sin cobre. Y lo mismo hacemos con la dieta de abajo. La dieta basal va a ser una dieta sin hierro, que solamente va a tener cobre o no va a tener ni hierro y cobre. Entonces acá tenemos 4 tratamientos. El primero sería con hierro y con cobre, 6 animales. Otro tratamiento que va a ser con hierro y sin cobre, otros 6 animales. El tercer tratamiento sin hierro y con cobre. Y el cuarto tratamiento sin hierro y sin cobre. Y si quisiéramos saber otro elemento más, vamos a tener que ir aumentando este arreglo factorial y por lo tanto vamos a necesitar mayor cantidad de unidades experimentales, lo cual repercute en un mayor costo, pero nos permite, por ejemplo, cuando se trabaja con dietas purificadas, este arreglo factorial se utiliza mucho. Doble reversible. Este diseño permite comparar dos raciones en un mismo animal y se utiliza cuando no se tienen muchas unidades experimentales y se necesitan varias repeticiones. Su desventaja radica en el mayor tiempo de duración del experimento. ¿Esto qué quiere decir? Yo quiero hacer un experimento, quiero comparar, por ejemplo, 2 alimentos, pero no tengo muchos animales, no llego yo a los 4 mínimos que me piden estadísticamente. Entonces, ¿cómo hago? Tengo un animal A y un animal B. Al animal A le doy la ración X y al animal B le doy la ración Y. Pasado el tiempo necesario de experimento, por ejemplo, 45 días, al animal A le empiezo a dar la ración Y al animal B le empiezo a dar la ración X. Entonces tengo otros 45 días del experimento. Y como no tengo suficientes repeticiones, debo volver a hacer este diseño, o sea, debo volver a cambiar las raciones de un animal al otro y me va a ir llevando un análisis que, por ejemplo, yo lo puedo hacer una sola vez en 45 días con 4 u 8 animales
Haciéndolo de esta manera me puede llevar unos 6 meses. Cuadrado latino. Para este diseño la cantidad de tratamientos de animales debe ser la misma, ya que a cada animal se le aplicará cada tratamiento en periodos diferentes. Se usa cuando se tiene más de 2 tratamientos. Si tenemos 2 tratamientos usamos el anterior. Ahora, si tenemos más de 2 tratamientos vamos a necesitar un cuadrado latino. La ventaja es que los diseños de cuadrado latino son formatos económicos porque no requieren todas las combinaciones posibles entre las 3 dimensiones de variación. Así, a título de ejemplo, el formato del cuadrado latino 3×3 se representa en la tabla siguiente. Esta es una ventaja con respecto, por ejemplo, al arreglo factorial que vimos anteriormente. Acá, en este caso, tenemos 3 periodos. En el primer periodo vamos a tener 3 animales. Al animal 1 se le va a dar la ración B, al animal 2 la ración A y al animal 3 la ración C. Pasado ese periodo, vamos a ir al segundo periodo en donde es el animal 1, que al principio comía la ración B, va a pasar a comer la A. El 2, que comía la A, va a pasar a comer la C. El 3, que comía la C, va a pasar a comer la B. Y en el tercer periodo van a volver a cambiar. El 1, que ya comió las 2 raciones anteriores, va a pasar a comer la C, el 2 el B y el 3 el A. Entonces, todos los animales van a comer todas las raciones o van a tener todos los tratamientos, pero en tiempos diferentes. La desventaja que tiene este método es que no se puede usar en animales que están en la misma etapa de crecimiento, porque al pasar de un periodo a otro, sus estados fisiológicos son muy variables y es muy usado, por ejemplo, en vacas lecheras. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que los animalitos que están en crecimiento van a ir aumentando constantemente sus requerimientos. Entonces, una vez que pase el periodo 1, los requerimientos van a ser muy diferentes en el periodo 2. Por lo tanto, las raciones estas no las vamos a poder comparar. En el caso de estudios con vacas lecheras, las vacas lecheras generalmente están en diferentes estados fisiológicos. Por ejemplo, algunas están en el primer tercio de gestación, otras en el segundo, otras en el tercero. Entonces, lo que se puede hacer es diseñar este cuadrado latino de tal manera en que en el primer periodo de gestación todas de alguna forma hayan comido las diferentes raciones o hayan recibido los diferentes tratamientos, en el segundo periodo también y en el tercero también. Por último tenemos el diseño totalmente aleatorizado o diseño al azar. Este se utiliza para comparar 2 o más tratamientos, es el más utilizado en experimentación con animales. Las ventajas es que la aleatorización impide que los resultados aparezcan enmascarados por errores sistemáticos, anulando el sesgo causado por factores extraños al experimento. O sea que los tratamientos no serán favorecidos o perjudicados por fuentes extrañas de variación que el investigador no conoce o no controla. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser totalmente al azar, no entra la subjetividad del investigador, como por ejemplo a la hora de seleccionar los diferentes lotes para los diferentes tratamientos. Como yo tengo afinidad con un tratamiento, elijo para el lote que va a recibir ese tratamiento los mejores animales. Entonces, en este caso no va a pasar. Se utiliza un sistema que es totalmente al azar, en donde el investigador no interviene en la selección de los animales. Por lo tanto, la aleatorización nos va a permitir calcular o estimar el azar o error experimental y los promedios de los tratamientos sin ningún tipo de sesgo. Garantiza en cierta forma la independencia de las observaciones, porque no va a estar la subjetividad del investigador, como les dije anteriormente, y en virtud de la aleatoriedad se asume que los grupos son iguales en todas las variables relevantes extrañas y por consiguiente son comparables. Esto quiere decir que al haberse hecho una selección al azar, todas las diferencias que hay van a estar repartidas y van a ser iguales en todos los lotes. ¿Cuál es la desventaja de este diseño? Es en cuanto al número de unidades experimentales. Si el número de unidades experimentales es muy grande, es muy difícil de controlar la homogeneidad requerida. Entonces se requiere que las unidades experimentales no sean tan grandes. Estructura del diseño experimental completamente al azar. En un diseño experimental completamente aleatorizado se tiene T por R unidades experimentales, en donde T es el número de tratamientos y R el número de repeticiones. Pasemos al ejemplo. Si tenemos 3 tratamientos y 5 repeticiones, tendremos 3 por 5 igual a 15 unidades experimentales homogéneas y aleatorizadas. Eso es lo que vamos a necesitar para el caso de este experimento.
Entonces, en el caso de animales, cuando por ejemplo la diferencia de peso es considerable, se los puede dividir en 3 grupos, livianos, medianos y pesados, considerando que los otros factores son iguales. Por ejemplo, son animales del mismo sexo, que cumplan dentro del mismo mes, o sea, una edad donde el rango de edad no sea muy grande, y solo la diferencia mayor es la de los pesos. Tenemos, por ejemplo, esta unidad experimental en donde tenemos diferentes tipos de animales de mayor peso, que son los azules, los de menor peso, los rosa, y los de peso mediano, los verdes. Entonces, ¿qué hacemos con estos animales? Primero los agrupamos entre livianos, medianos y pesados. Luego, sabiendo que vamos a realizar 3 tipos de tratamiento, dentro de los livianos lo que hacemos es un tipo de, por ejemplo, sorteo. Ponemos el número de cada animal en una bolsa y vamos sacando el número y vamos diciendo, para el tratamiento 1 van a ir 2 animales, estos 2 animales, para el tratamiento 2 estos 2 y para el tratamiento 3 estos otros 2. Eso quiere decir al azar. Yo al hacer un sorteo no estoy seleccionando los animales en sí, sino lo está haciendo el azar. Y en el caso de los medianos, lo mismo. De esos 3 animales, hago otro sorteo y pongo 1 en cada tratamiento. Y de los pesados, nuevamente lo mismo. Entonces, los tratamientos en este caso, a pesar de que los animales tienen diferentes pesos, los tratamientos tienen una cierta homogeneidad porque hay una misma cantidad de livianos, medianos y pesados en cada grupo. Una vez que ya hicimos el experimento, ya recogimos todos los datos, pasamos a lo que se llama el análisis de la varianza. Este análisis de la varianza los analiza la variabilidad que hay entre los datos con respecto a su media y entre los diferentes tratamientos. Esto nos va a indicar si existen diferencias entre los tratamientos que nosotros hemos utilizado o no. Quiere decir, cuando uno hace un experimento, lo primero que hace es poner la hipótesis nula, en donde los tratamientos son todos iguales, y la hipótesis alternativa, en donde por lo menos un tratamiento no es igual. El análisis de la varianza nos permite saber eso, si los tratamientos son todos iguales o no, por lo menos uno es diferente de los otros. Por ejemplo, si nosotros comparamos diferentes tipos de alimentos, si alguno de estos alimentos produce un mayor aumento de peso con respecto a los otros. Repasemos un poquito de estadística cuáles son los diferentes tipos de variables. Tenemos las variables independientes, que son las variables que maneja el investigador, como por ejemplo el monto, el alimento, el tiempo, el tipo de manejo, etc. Las variables dependientes son inherentes al animal, por ejemplo, sus antecedentes genéticos, nutricionales, edad, tamaño, peso, vigor. Eso no puede ser manejado por el investigador, por eso son dependientes. Y por último tenemos las variables incontrolables, que son el error experimental. Son todos aquellos factores que, siendo conocidos o desconocidos por el experimentador, no fueron o no pudieron ser controlados en el experimento. Por ejemplo, me quedé sin agua y se me deshidrataron los animales, me variaron un montón de datos esos días, los puedo usar o no los puedo usar, cayó un rayo y me mató 2 toros. Ese tipo de variables son las incontrolables y las que dan el error experimental. Entonces, para el análisis de la varianza tenemos, por ejemplo, la siguiente situación. La variable dependiente, que sería el peso que es inherente al animal, y la variable independiente, que serían días en semana. Yo voy a ir viendo cómo es la ganancia de peso de los animales según 2 tratamientos en función de que pasan los días. Para eso vamos a tener un tratamiento 1 y un tratamiento 2. Como ven, acá hay una diferencia. El análisis de la varianza nos dice si es que realmente estas diferencias son significativas o no. Y a su vez, dentro de los tratamientos, por ejemplo, en el tratamiento 1, esta línea surge de una media de haber tomado muchos valores, en donde los valores se acercan a la media. Y puede que, por ejemplo, haya algún valor desfasado mucho más arriba. Entonces, tenemos que hacer un análisis para saber si estos valores se deben al error o se deben a otra cosa. Para eso, una vez que se hizo el análisis de la varianza y se comprobó que por lo menos uno de los tratamientos es diferente, vamos a lo que se llaman pruebas de comparación múltiple. Estas pruebas se deben aplicar para determinar cuál realmente de los tratamientos que hicimos son diferentes. ¿Por qué? Repasemos de vuelta. El análisis de la varianza nos dice si los tratamientos son diferentes o no.
Y las pruebas de comparación múltiple nos dicen si realmente hay una diferencia significativa o no entre los diferentes tratamientos. Porque pueden ser diferentes, pero la ganancia de peso no justifica el costo o no es mucha. Y se puede deber al error también. Entonces, para saber si esa diferencia se debió al error o no, y si los tratamientos realmente uno es mejor que otro, se realizan estas pruebas de comparación múltiple. Para eso hay diferentes tests. Tenemos uno que es el test de Duncan, que compara los tratamientos de a pares. Dice, por ejemplo, el tratamiento A con B lo compara, y después el A con el C, y después el B con el C. Entonces va armando de a pares los tratamientos, la comparación de tratamiento. O uno que compara todos los tratamientos juntos, pero es muy exigente, que es el Tukey. En resumen, el análisis de la varianza nos va a indicar si hay o no diferencia entre las medias de los tratamientos, y las pruebas de comparación múltiple nos van a decir si estas diferencias son significativas o si son debidas al error experimental. La bibliografía es el libro de Maynard, el capítulo 13, que va desde la página 398 hasta la 418. Nos vemos en otra clase.